Muchas gracias. Buenos días. En esta presentación trataremos sobre la extracción automática de características geométricas de predios, ¿no? Ya sea tanto de lo que son las parcelas como de sus construcciones. La presentación está dividida en 6 partes. Tenemos inicialmente qué es esto de las características geométricas, cuál es el insumo que se requiere para obtener esas características o propiedades, cuáles son las operaciones que se deben implementar sobre ese insumo. En una cuarta parte tendremos un ejemplo de implementación, cómo se ha implementado la obtención de estas características. A continuación tendremos unos casos de éxito, una breve descripción de cómo y en dónde se ha utilizado, y en la parte final preguntas si es que son necesarias. Las características geométricas, ¿qué son? Estas características son datos, ¿sí?, que son calculados a partir de las parcelas o de las construcciones y son utilizadas tanto en catastro, lo que es el fin fiscal para cobro de impuestos, así como también se utiliza en urbanismo, en planificación urbana, específicamente en el cálculo, en la valoración, en la evaluación, en el análisis de planes urbanísticos, ¿no?, de determinantes constructivas. Ejemplos de características son retiros frontales y laterales, es decir, la distancia que existe entre el límite de una parcela con la construcción, la identificación de esquineros, muchas veces se utiliza esto en valoración, ¿sí?, en valoración masiva, cuando una parcela o un predio tiene un mayor valor si es que está ubicado en una esquina antes que si está ubicado dentro de una manzana en una parte intermedia. También para el cálculo de secciones de vías, un índice de rectangularidad que me dice o me indica cuánto se asemeja, ¿sí?, una parcela a lo que es un rectángulo, y otras características adicionales. Entonces, estas son las características geométricas, ¿no?, de los predios. ¿Qué es lo que requerimos como insumo? Como insumo se requiere un mapa catastral. ¿Qué es un mapa catastral? Un mapa catastral es un plano en el cual están incluidas la geometría de las parcelas, la fragmentación de la tierra, así como también la geometría o los límites de las construcciones, ¿ya? Entonces requerimos del núcleo del catastro como tal, ¿sí?, específicamente de lo que es el mapa catastral. Esto acorde a la definición de McLaughlin, ¿no?, de un catastro multipropósito. Ahora, una vez tengo los polígonos de parcelas y tengo también los polígonos de las construcciones, necesito aplicar ciertas operaciones sobre ese insumo para obtener las características constructivas, las características geométricas. Entonces, tenemos dos opciones, ¿no? Una, utilizar un GIS, y otra, utilizar una herramienta que es un poco más fina, más de detalle, ¿no? En un GIS predominan operaciones de conjuntos, operaciones lógicas aplicadas al espacio, donde tenemos, por ejemplo, lo que es la unión, la intersección, el erase, el buffer, el dissolve, etc., ¿no? Esto es ya el uso tradicional o clásico de un GIS. Sin embargo, estas operaciones que son de alto nivel, más cercanas, digamos, a la teoría de conjuntos, antes que a la geometría y trigonometría, como vamos a ver después, resultan ser estas operaciones un tanto gruesas, ¿no? No me permiten llegar al detalle de lo que se requiere en la obtención de características geométricas de predios. Otra opción es utilizar un ETL espacial, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Se puede también utilizar herramientas como las herramientas más básicas, como las que vienen en PostGIS, también en Python aplicado a ciertos paquetes que manejan el espacio, ¿sí?, operaciones espaciales. Pero vamos aquí a explicar específicamente de lo que es un ETL espacial. ¿En qué se fundamenta entonces un ETL espacial? No está, aunque si bien tiene estas operaciones, como las que tiene un GIS, tiene unas operaciones de más detalle, ¿no?, más básicas, podríamos decir así, mucho más finas, como por ejemplo el solapamiento, ¿sí? El solapamiento, es decir, poner un elemento geométrico, un elemento espacial, como un punto, una línea o un polígono, ¿sí?, solaparlo sobre otros puntos, líneas o polígonos, ¿no? Y una vez se solapan, se puede ver si es que calzan, si es que hay intersección entre uno y otro,
o cuál es la distancia, si es que está, o también si es que está fuera de otro elemento, está incluido dentro de otro elemento, toca un elemento, etc. Es lo que se conoce como primitivas. ¿Sí? Así como hay en el GIS funciones, operaciones que son de conjuntos, en un ETL espacial lo que tenemos son operaciones mucho más básicas denominadas primitivas, que es simplemente solapamiento, y una vez se hace el solapamiento, ver si el resultado es que está cerca de, está dentro de, está fuera de, etc. Así también se pueden aplicar operaciones de distancia, ¿sí? De distancia entre un elemento y otro, así como operaciones que son derivadas de la geometría y la trigonometría, como por ejemplo identificar el punto medio de un segmento, de una línea, y sobre ese punto medio dibujar por ejemplo, una ortogonal. O también calcular ángulos de desviación entre una polilínea, que es un conjunto de segmentos, de cuánto se va desviando. Esto es muy útil, por ejemplo, para cuando uno va a identificar esquineros, ¿no? Donde hay una línea de la parcela y se mueve, bueno, en un ángulo más o menos de 90 grados, entonces eso me permite a mí identificar si es que hay una esquina o que la parcela es un esquinero. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. He visto conveniente entender cómo es que se usan esas primitivas, ¿no? Esas primitivas de solapamiento. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se solapan los elementos y cómo se puede obtener algo. Específicamente los frentes, que es lo primero que se tiene que identificar para calcular las restantes las restantes características geométricas. Si, por ejemplo, partimos de una manzana, ¿sí? Que viene de un mapa cadastral, donde tenemos 6 parcelas. Esas 6 parcelas, que son 6 polígonos, se pueden transformar hacia segmentos, ¿sí? Como estamos viendo aquí en la parte intermedia izquierda de la presentación. Cada uno de estos polígonos, ¿sí? Que vienen a ser de cuatro lados, se dividen en 4 segmentos, ¿ya? Cada uno de ellos, 4 por cada una de las parcelas. Si es que mentalmente nosotros solapamos, ¿sí? Volvemos a sus ubicaciones originales cada una de estas parcelas, vamos a ver que aquí existen aristas o bordes comunes. Entonces, cuando haga solapamiento voy a tener un valor de 2 en cuanto a solapamiento. Sin embargo, en estas aristas acá externas que dan hacia las vías, vamos a tener un solapamiento nada más de un elemento. Entonces, si es que luego filtro las aristas o los segmentos de cada una de las parcelas acorde al solapamiento, obtengo lo que está acá abajo. Es decir, aquellas aristas o lados o bordes de la parcela que tienen nada más un solapamiento, y aquellas que tienen más de un solapamiento. Las que tienen un solapamiento les he puesto en verde, y las que tienen más de un solapamiento, es decir, 2, 3 o más, bueno, no se va a dar más de 2, pero podrían darse casos especiales. Podríamos diferenciar entre aquellos que son frentes, ¿sí? Bordes de parcela que son frentes, que están en verde, y aquellos bordes que son internos, nada más utilizando el número de solapamientos. Como resumen, ¿qué es lo que hemos hecho? Pasar las parcelas a líneas, ¿sí? Las parcelas que son polígonos a líneas, luego solapar las líneas, ¿sí? Y finalmente contar el solapamiento. Si es que hay solamente un solapamiento, son frentes, y si hay 2 solapamientos, pues nada, no son frentes, son bordes internos. Esta es una de las características geométricas de las parcelas más importantes, y de estas se derivan otras. Por ejemplo, para la extracción de esquineros, el mismo proceso, nada más que cuento cuántos frentes hay para cada parcela. Cuando tenga más de un frente, en este caso 2, aquí, aquí, aquí y acá, como tengo 2 frentes, les puedo calificar o categorizar como esquineros, tal cual se ve aquí, que está en color naranja. Y aquellos que tienen nada más un frente, ¿sí? Resultan ser parcelas intermedias, por lo tanto no son esquineros. ¿Qué es lo que hemos hecho para la extracción de esquineros? Identificar parcelas con más de un frente. Se puede verificar también que hayan ángulos cercanos a 90 grados, y pues nada, esos son los esquineros. Ya tenemos una segunda característica geométrica, muy utilizada en lo que es valoración, ¿no? En valoración masiva, donde las parcelas que están en esquinas tienen un valor superior a aquellas que son intermedias, especialmente si van a ser usadas con fines comerciales. Otra característica, una tercera característica de ejemplo, es la extracción de retiros frontales. ¿Qué es un retiro frontal? Es simplemente la distancia que existe entre un frente, ¿sí? Y la construcción más cercana, ¿no? Esto lo puede hacer directamente la computadora. Es una operación bastante
bastante sencilla, tanto para GIS como para un procesador geométrico. Si vamos a los pasos que se siguen son estos, ¿no? Identificar el frente de la parcela, ¿ya? Que es lo que hicimos en una operación anterior, buscar la distancia desde el frente a la construcción más cercana dentro de la parcela, y la distancia encontrada corresponderá al retiro frontal. Cosa similar se puede hacer para retiros laterales. Ahora, ¿cómo se implementa? ¿No? El ejercicio que hemos hecho es nada más mediante operaciones de solapamiento, conteo de solapes, y hemos ido obteniendo ya algunas características. Son operaciones pequeñas, ¿sí? Pasar a líneas, solapar, contar solapes, marcar frentes, conteo de frentes, etc. Esto se puede pasar a un proceso, es decir, un proceso, un diagrama de flujo, llamémoslo así, en el cual cada una de esas operaciones, con ciertos parámetros, con cierta lógica, con cierta secuencia, se plasma, ¿sí? Digamos, en un flujograma, y eso puede ser pasado al computador. Ahora, ¿en dónde se implementa, no? Como dije anteriormente, implementar estas operaciones básicas denominadas primitivas en un GIS es posible. ArcGIS, por ejemplo, tiene esto. Sin embargo, el GIS tradicional carece de algunas operaciones geométricas, ya que no necesita únicamente primitivas, sino también operaciones geométricas y trigonométricas. Y algo que es muy útil, una herramienta que es muy útil es un ETL espacial. Entonces, ahora les voy a presentar cómo se ha implementado esas operaciones, ese proceso, en un ETL que se denomina FME. Entonces, me permite un momento, nada más voy a pasar a abrir esta herramienta. Perdón, esta no es. La tenemos aquí. Bueno, es un poco extenso este ejemplo. Tiene varias operaciones, vamos a ver lo más importante. Nos vamos a identificar en este proceso qué es lo que hemos estado viendo anteriormente en las láminas. ¿Qué es lo que utiliza? Este software primero abre un archivo, ¿no? Estamos usando el catastro urbano, sus predios, ¿no? Específicamente las parcelas. He hecho unas operaciones para desagregar en partes. Pero miren, aquí está el paso que les indicaba anteriormente. Paso de polígonos de parcela a líneas de parcela. Cada una de estas es una operación, ¿sí? Están en secuencia, ¿sí? Con las flechas, se puede ver aquí. Y se puede construir un modelo de proceso bastante grande. Este es un modelo bastante grande, ¿no? Se puede ver ahí. Con ciertas características que han sido implementadas, de los mismos ejemplos que se presentó en las láminas. Entonces, vamos a identificar a breves rasgos lo más importante, ¿no? Paso de polígonos de parcela a líneas de parcela. Sí, y ya, miren, aquí lo que se hace es solapar, es decir, una línea se va a solapar con otra línea. Voy a solapar cada una de las líneas de las parcelas, se les va a solapar consigo mismo y buscar aquellas que tengan más de un frente, perdón, más de un solape, que serán aristas internas, y las que tengan únicamente un solape vienen a ser los frentes. ¿Sí? Vamos acá, aquí estoy haciendo una consulta. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estoy preguntando? Que las parcelas, en cuanto a su solape, sea igual a 1. Si es que es igual a 1, va a ser un frente. ¿Ya? Y bueno, y luego vienen otras operaciones, ¿no? Este tipo de operaciones se pueden usar para calcular la rectangularidad, como se puede ver acá. ¿Sí? La rectangularidad se calcula entre cuánto se asemeja una parcela a un rectángulo. ¿Sí? Por ejemplo, un triángulo equilátero tendrá una rectangularidad del 50%. Se divide el área del triángulo para el área del cuadrado mínimo o del rectángulo mínimo que engloba ese triángulo, y se divide entre los dos y se tiene un valor entre 0 y 100, por ejemplo, ¿no? Esta es una implementación, tiene otros detalles adicionales, pero esta es la forma en la que se implementa el proceso que se presentó en las láminas ya en el computador. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado?
permiten un momento. Este es el resultado. Aquí tenemos, sí, un mapa en el cual están presentes las parcelas. ¿Sí? No he puesto las construcciones para no complejizar mucho la explicación. Sí, aquí también se han calculado las secciones de vía, y ya les voy a explicar ahora gráficamente, ya no en láminas, cómo se ha hecho eso. Y aquí tenemos. Se han identificado todos y cada uno de los frentes. ¿Se puede ver? ¿Sí? Esta parcela de aquí tiene este frente, esta de aquí tiene este frente. Claro, como son uno tras otro las parcelas, se puede ver que es una especie de línea continua, ¿no? Y si es que vemos acá las características, bueno, aquí además del área, se ha calculado la longitud del frente, ¿sí? Vamos a otro ejemplo, a otra característica geométrica de las parcelas, de los predios, es que siempre, bueno, no siempre, pero en muchas actividades urbanísticas se requiere conocer cuánto es la sección de la vía. Aquí se ha calculado la sección de la vía para todas y cada una de las parcelas, ¿no? En este caso específico son alrededor de 100.000 parcelas. El hacer de uno en uno, claro, es posible cuando tengo 10, 100, tal vez 1.000 parcelas, pero hacer para 100.000 parcelas ya se vuelve un trabajo bastante tedioso, bastante difícil, propenso a error. Si la computadora puede hacer para una parcela, lo puede hacer para 100.000, lo puede hacer para 700.000, como el caso de Quito, Ecuador, o para 350.000, para el caso de Cochabamba, Bolivia, donde se ha aplicado los mismos métodos, las mismas técnicas. ¿Cómo se calcula? Vamos a presentar ahora aquí ya con los datos, ¿sí? ¿Cómo se calcula una sección de la vía? Por ejemplo, si es que identifico en esta parcela específicamente, identifico el frente, ¿sí? Que vendría a ser desde aquí hasta acá, tomo un punto medio y sobre ese punto medio dibujo una ortogonal, y la ortogonal se extenderá hasta que encuentre una siguiente parcela. ¿Qué es lo que estoy calculando ahí? Estoy calculando la sección de la vía por todas y cada una de las parcelas. Entonces, como se puede ver aquí, se ha calculado para todas, ¿no? Por cada una de las parcelas. Una vez más repite el proceso. Vamos a este ejemplo aquí. ¿Sí? Se identifica el frente, hay un punto medio, dibujo una ortogonal, y la ortogonal se extenderá hasta que se tenga una siguiente parcela, es decir, en el otro lado, en el otro lado de la calle, y esa distancia que está de esa extensión, de esa ortogonal, viene a ser la sección de la vía. ¿Sí? Vamos a ver eso gráficamente. Vamos a ver ahora la sección. Miren, aquí está calculado en metros, ¿no? 10, 9, 8, 3, 2. Esto es muy importante en planificación urbana, ¿no? Cuando, por ejemplo, pueden haber restricciones de crecimiento en altura de edificios, que, por ejemplo, para llegar a 10 pisos necesito una sección de vía de 8, mínimo de 8 metros o mínimo de 15 metros, de tal manera de que se garantice el servicio, la accesibilidad a ese edificio, la accesibilidad por vehículos. El soleamiento también requiere de una determinada sección de vía. Entonces eso me permite a mí saber dónde puedo construir una cantidad determinada de pisos, dónde puedo y dónde no puedo. Así también hacer control urbanístico para ver si es que se ha cumplido con las determinantes urbanísticas, ¿no? Entonces este es el cálculo de características geométricas, el para qué sirve y la forma en la que se automatiza, ¿no? Primero hay que dividir los pasos que uno hace intuitivamente. Si le preguntamos a un urbanista, a un arquitecto cómo hace, por ejemplo, en los trabajos que se han realizado en Ecuador, en Bolivia, lo hace casi que de forma inconsciente. Un urbanista hay que identificar los pasos. Aquellos pasos deben ser viables o factibles de pasarse a la computadora, y una vez se tiene todo el proceso, se pasa, ¿sí?, a un modelo como el que se presentó, a la secuencia de pasos como la que se presenta aquí.
¿sí? Entonces es un trabajo que se realiza entre un instrumental, en este caso mi persona, y una persona que es conceptual, como una persona de catastro, una persona de urbanismo, pues una persona que es especialista en transporte y demás, ¿no? Se pueden calcular muchísimas cosas. Entonces, esa es la presentación. Estas son las características geométricas, también se denominan propiedades geométricas de parcelas, construcciones o de predios, y cómo se utiliza en temas de catastro para valoración, por ejemplo, cómo se utiliza en urbanística, en urbanismo, por ejemplo, para planificación urbana, para control urbano, así como también para, por ejemplo, hacer zonificaciones determinantes de construcción, etc. Volvemos a la presentación. Entonces es el ejemplo de la forma en la que se obtienen las características y para qué sirve. Ahora, ¿en dónde es que se ha aplicado esto, no? Aquí tengo un breve resumen de los lugares en donde se ha hecho catastro, se ha aplicado la obtención de características geométricas. Por ejemplo, en Quito, Ecuador, con 700.000 predios, sí, es la capital de Ecuador, Quito. En el año 2012 se utilizó como herramienta ArcGIS y se calculó automáticamente retiros frontales para 700.000 predios. ¿Qué es lo que pedía la municipalidad del Distrito Metropolitano de Quito? Pedía que se midan con distanciómetros, ¿no? Distanciómetros láser. Sin embargo, eso que viene a ser manual, viene a ser artesanal, puede ser reemplazado con un proceso como el que se ha presentado el día de hoy. Entonces, fue un caso de éxito, se obtuvieron los retiros frontales de forma automática. Otro ejemplo es en Cochabamba, Oruro, Potosí. Esto fue en el año 2018. Se utilizó un procesador geométrico, el FME, y se obtuvieron retiros frontales. Se identificaron parcelas que eran parcelas esquineras. También la forma, ahí nos solicitaban la regularidad, ¿sí? La regularidad de las parcelas. Se calculó también automáticamente las pendientes. Sí, es posible calcular las pendientes si es que se tiene un DTM. Asimismo, como se obtuvo las características geométricas de retiros, de longitud de frentes, es posible también tener otro insumo que es un DTM y calcular la pendiente para cada una de las parcelas. Absorción de servicios, resulta que esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, se nos pedía preguntar si es que tiene o no tiene tubería de gas, ¿sí? Siendo Bolivia un país que tiene gas, ¿no? Para el consumo en cada una de los domicilios. Entonces, ahí lo que se hizo es, se obtuvo la infraestructura, ¿sí? De las líneas, digamos así, de lo que es el servicio de gas, y con un proceso parecido al de la obtención de secciones, se dibujó una línea, se identificaba si es que existía la tubería de gas, y una vez que se solapaba esa línea, esa ortogonal del frente de cada una de las parcelas con la tubería, si es que había una intersección, quería decir que sí tenía gas, y si es que no, no tenía gas. Eso se aplicó en aproximadamente 500.000 predios, 300.000 en Cochabamba, alrededor de 150.000 100.000 entre Oruro y Potosí, perdón, 200.000. Eso se hizo en el año 2018 y actualmente se está trabajando en Cuenca, Ecuador, para sacar un proceso un poco más complejo, que lo que se quiere buscar es el cálculo o el aprovechamiento máximo para construcción, zonificando la ciudad, ¿no? Que es muy importante. Se puede también calcular de forma automática mediante un procesador geométrico, específicamente calculando las huellas, los footprints de construcción para todas y cada una de las parcelas, que son aproximadamente 160.000 parcelas en la parte urbana, más una cantidad como 40.000 en la zona de expansión, ¿no? 200.000 predios en total, que si se hace de forma manual resulta imposible, ¿no? En todos estos casos, desde el punto de vista catastral, lo que se ha buscado es evitar el que se levante manualmente, ¿sí? Con métodos tradicionales, que se mida con cinta o con distanciómetros, algo que puede ser derivado de la geometría de las parcelas y de las construcciones. Eso es, muchísimas gracias. Cualquier pregunta, por favor, estoy atento. Muchísimas gracias por su tiempo.